Muy bien. Continuamos dentro de nuestro macro tema, las virtudes olvidadas, subtema la virtud de la humildad. Y hemos venido viendo diferentes enfoques sobre la virtud de la humildad. Pero no hemos, permítanme un segundo. Ya. Pero no hemos visto un par de aspectos más sobre la virtud de la humildad. Y quiero comenzar con una observación respecto de cómo se vieron hoy las iglesias católicas. En su inmensa mayoría se vieron unas enormes filas, y me consta, unas enormes filas para recibir ceniza. Pero no había ninguna fila para irse a confesar. Es extraño porque pues la ceniza no perdona los pecados. Recibir ceniza y reconocerte como un mortal, que volverás al polvo de la tierra en el sentido corporal, mientras que tu alma va a tener el destino eterno que tú hayas escogido, pues es un hecho que marca una sociedad que es católica, dice él que es católico. Lo católico es recordar que la Iglesia es muy benigna en sus mandamientos cuando exige comulgar y confesarse por Pascua Florida una vez al año. Oblígate a confesarte una vez al año. ¿Por qué? Porque hay que reconocer humildemente que es una petición de la Iglesia. La confesión una vez al año por Pascua Florida está dentro de lo que son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Así que comencemos por platicar brevemente sobre la humildad en la confesión. Y para los que fueron a tomar ceniza pero no a confesarse, pues les recuerdo que la toma de ceniza no borra los pecados. Es un acto de piedad, pero hasta ahí. También puede considerarse un acto de humildad, pero hasta ahí. No es realmente la forma de pedir perdón y de reconciliarse con nuestro Señor. Por eso es tan importante la humildad en la confesión. Aun conociendo la misericordia de Dios y los efectos que produce en el alma, regresarla al estado de gracia, un aspecto muy difícil, sobre todo en la sociedad posmoderna, es humillarse ante Dios y hablarle a Él de todos nuestros errores, pero a través de alguien que puede ser un pecador, como es el sacerdote. Parece que siempre al hacerlo buscamos, cuando vamos a confesarnos, lo digo aquí como psicólogo, he platicado con muchísimas personas a lo largo de décadas que tienen pena de ir a confesar sus errores, porque parece que al hacerlo buscamos justificarnos, como queriendo decir, no fue mi culpa o no tuve la intención de hacerlo, o buscamos, cuando nos confesamos mal, porque es una mala confesión, buscamos de alguna manera no quedar mal ante el sacerdote, y sobre todo cuando es una persona a la que conocemos. La conocemos porque la saludamos al salir de misa, la conocemos porque pues ya nos confesamos con él 50 veces, la conocemos porque celebra la misa dominical a la que asistimos, y nos da pena decirle pues que estamos reincidiendo en lo que siempre confesamos. Y aquí es donde dice Santa Teresa que con Dios, a Dios no se le puede engañar. Él conoce el fondo de nuestro corazón. Dice, por otra parte, que la humildad verdadera, aunque el alma se reconozca ruin y nos aflija ver lo que somos, y sintamos verdaderamente que somos grandes pecadores, no viene
con alboroto ni desasosiego el alma, ni la oscurece ni le causa sequedad. Más bien goza de ello con quietud, con suavidad, con luz. El verdadero confesor, el que verdaderamente se confiesa, pues le duele lo que ofendió a Dios, pero le ensancha el corazón su misericordia. Tiene luz para humillarse y alabar a su majestad porque nos soportó tanto. Así que yo invito a que le venga el saco, al que le venga el saco, a aprovechar para confesarse a partir de hoy, de aquí al domingo de resurrección. Pues tenemos más de 40 días, un poquito más de 40 días, para que cumplamos con ese mínimo exigir de la iglesia, que vayamos con toda humildad a reconocer nuestros pecados ante un probable pecador, porque es Cristo el que instituyó el sacramento de la reconciliación, y así se llama ahora, aunque cuando pues yo era niño y joven se llamaba la confesión. No tengo ningún empacho en aceptar la nueva nomenclatura, por supuesto. Y una vez que entendemos la grandeza de la propia humillación ante Cristo, cuyo representante legítimo es el sacerdote que nos da la absolución, vamos a sentir ese ensanchamiento del corazón en la misericordia de Dios, quien tiene luz para aquel que se humilla y aquel que se alaba a la majestad que nos soportó tanto antes de ir a confesarnos. Así que es una exhortación. Perdón, voy a silenciar al grupo. Listo. Les ruego que no me obliguen a estar silenciando al grupo porque me distraen mucho. Dejemos para después de la sesión cualquier pregunta, aclaración o participación. Bien, continuando con la exhortación que Santa Teresa de Jesús nos hace, nos recuerda que, y la leo textualmente, porque la verdad es que en su libro de la vida, Santa Teresa es insuperable. Dice, es mucho más sencillo confesarse a solas con Dios que arrodillarse frente a un sacerdote, humillándose al máximo, y hacer una confesión de todas nuestras faltas y errores, en especial si el confesor es un sacerdote poco espiritual. Por eso Teresa de Jesús aconseja a sus monjas confesarse con un letrado, o sea, con un sacerdote preparado, para evitar que ande haciendo borrones, para evitar que nos dé una absolución de forma precipitada, sino que sea un sacerdote que pueda juzgar realmente nuestras malas acciones, perdonarlas y darnos la penitencia apropiada a la magnitud de nuestros pecados. Y continúa ella diciendo que la humildad en la confesión involucra no dar importancia, ninguna importancia, a lo que el confesor pueda pensar de nosotros. Y no dar ninguna importancia al riesgo de perder su consideración y aun su respeto. Porque pensar de esta manera es un error grandísimo y es hacer una mala confesión, cuidándose de lo que pensarán de nosotros. Si se pierde nuestra consideración a la misericordia de Dios. Por eso Teresa dice, el amador verdadero de Dios ha de amar poco su vida y ha de amar poco su prestigio. Si no estamos en esa tesitura, no estamos en el camino de la santidad. Más bien estaríamos en el camino de la soberbia,
de aquella que logra hacer una confesión, como les dijera yo, un tanto acomodada a que el sacerdote nos dé la absolución, pero que no perdamos nuestra buena fama, nuestro prestigio, nuestra consideración ante él. Teresa, en su libro de Fundaciones y en su libro de la vida, es terriblemente crítica, y conste que ella está considerada como probablemente una de las doctoras más brillantes en la historia de la Iglesia, con una literatura verdaderamente formidable. Por cierto, dice, siempre estamos deseando que nos traten mejor de lo que nos merecemos. Queremos que nos miren como personas buenas. Buscamos que los confesores nos miren como personas santas y nos arrodillamos contritos en el templo. Pero aquí viene su crítica. Nos arrodillamos no para Dios, sino para que otros nos vean arrodillados. Contra esto, sigue con su recomendación, y la vuelvo a citar entre comillas. Hagan oraciones, dice. Caminen con humildad. Apliquen al Señor, supliquen al Señor, no los deje caer en tentación. Que cierto que al no haber esta señal, es que andan en ella. Mas andando con humildad y procurando saber la verdad, sujétate al confesor y entonces así serás fiel al Señor. Esto lo comenta en su libro Camino de Perfección. Y canta el Salmo 51, donde Teresa dice, cantando el Salmo 51, mi sacrificio es un espíritu arrepentido, y tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Teresa nos dice también que el verdaderamente humilde ha de desear con verdad ser tenido en poco, no ser tenido en mucho, sino ser tenido en poco, y perseguido y condenado sin culpa, aun en cosas graves. Eso nos puede pasar, porque si quiere imitar al Señor, porque si queremos imitar al Señor, ¿en qué mejor podemos imitarle que en esto? Es decir, ser calumniados, ser perseguidos, ser atacados, ser denostados, ser bloqueados de las redes, etc. Desde el punto de vista mundano, como grandes pecadores, aun sin serlo, aun sin haber estado equivocados. Dice Teresa que, repito su pensamiento, si queremos imitar al Señor, ¿en qué mejor cosa podemos imitarle que en esta humillación? Y para esto no bastan las fuerzas corporales y tampoco basta la ayuda de nadie, sino únicamente la de Dios. ¿Ante quién? Ya lo vimos en capítulos pasados, ¿sí? Vamos a glorificarlo, vamos a sujetarnos a Él y vamos a proclamar la verdad. Bien, eso es entonces en cuanto a la humildad en la confesión, que aprovechando el tiempo en el que estamos comenzando hoy a vivir, el tiempo de la Cuaresma, pues tendríamos que aprovecharlo de una manera óptima, siguiendo estas maravillosas recomendaciones de esta gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, o mejor conocida con el nombre de Santa Teresa la Grande o Santa Teresa de Jesús. A diferencia de Santa Teresita del Niño Jesús, que no es española como Teresa la Grande, sino una monjita francesa, de la cual en algún momento platicaremos, porque resulta que nunca salió de su convento. Y a pesar de que nunca salió de su convento, Teresita de Lisieux, o Santa Teresita del Niño Jesús, pues es la patrona de las misiones. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que nunca salió de su celda y nunca fue al ancho mundo de China, India, Japón, Filipinas, donde ella anhelaba la conversión de los pecadores, fue tan intensa su vida de oración, como lo recomienda la Teresa Grande, que finalmente logra que sea declarada
patrona de las misiones católicas a escala global. Esto lo cuento un poquito al margen del contenido principal de la sesión para resaltar el enorme poder de la oración, de esa que cumple con las 3 condiciones que ya he repetido varias veces. Bueno, eso fue la humildad en la confesión. Y ahora, en el resto de la sesión, vamos a platicar de otro tema muy relacionado con lo que estamos viendo, que es la humildad de Cristo, a la vez que la humildad ante Cristo. ¿Qué es la humildad de Cristo? ¿Cómo podemos platicar acerca de la humildad de Cristo? Bueno, pues el medio más eficaz para persuadirnos de abrazar esta virtud es la consideración de la humildad de Cristo, de Él como persona humana, ya que Él, como afirma Santa Catalina de Siena, otra extraordinaria santa, en este caso italiana, encontramos la fuente siempre permanente, la fuente siempre viva de la humildad. Santa Catalina de Siena, cuando le preguntan ¿y quién es Cristo?, contesta de esta forma: Cristo es la fuente siempre manante de la humildad. Y bueno, Jesús mismo nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Entonces, en ese versículo, Cristo nos está ofreciendo como paradigma en la práctica de la humildad. Él se está ofreciendo como tal. El cierto laudable rebajamiento de sí mismo, del que hablaba Santo Tomás de Aquino, será el rebajamiento que el Señor nos pide a ejemplo suyo. Y claro, suena bien no andar de presumido, suena bien no hacer alarde de nada, suena bien el considerarse, como lo decíamos el lunes, conscientes de nuestras culpas, de nuestros errores ocultos, y conscientes a la vez de las cualidades, talentos, virtudes y dones de las personas con las que tratamos. Y el resultado de esta doble actitud, pues es ese cierto rebajamiento que el Señor nos pide para seguir su ejemplo. Continuando concretamente con la humildad de Cristo, pues veamos cómo se nos ha manifestado de muy diversas maneras y en muy diversas ocasiones. Yo quisiera comenzar hablando sobre la humildad de Cristo con el misterio de su encarnación. Es decir, Él se encarna como todo hombre, como toda persona. Empieza por una fecundación hecha por el Espíritu Santo en el seno de María Virgen. Este fenómeno, para los que no conocen cómo se llama, todo el fenómeno desde el embarazo momentáneo, desde la fecundación hasta el nacimiento, es un proceso de partenogénesis, que quiere decir el parto de una virgen. Partenogénesis. Entonces la virgen es sujeta de partenogénesis, desde el momento de la concepción, desde el momento de la más adecuadamente dicha encarnación de Cristo hasta su nacimiento. Y platicando sobre lo que nos comentan diferentes autores, creo que vale la pena continuar con Santa Teresa, quien nos dice, y hago un resumen de sus 3 libros, del libro de la vida y del camino de perfección y de algún otro que por ahí cité. Dice Teresa: que Dios se haya hecho hombre es ya un increíble acto de humildad. De ahí que cuando San Pablo quiso exhortar a los filipenses a la práctica de la virtud de la humildad, no encontró mejor modelo para proponerles que la voluntaria humanización de Cristo, su voluntaria encarnación.
quien siendo de condición diversa, absolutamente superior, como Dios, no tuvo, o sea, como que renunció al rango que lo igualaba a Dios. Se abajó, se rebajó al nivel de la criatura humana. Y siguió todo el proceso de indefensión de la niñez más tierna, de la niñez mediana, de la niñez avanzada, de la adolescencia. Y es hasta su adultez, 30 años, cuando él salga a la vida pública. Así que, repito el concepto teresiano, siendo de condición divina, no retuvo celosamente el rango que lo igualaba a Dios. No solo, pues, no lo conservó, al contrario, se despojó de sí, se vació en cierta forma de sí mismo, asumiendo la condición humana, y no solo la condición humana, sino la condición de siervo, de servidor, en todo semejante a los demás. Como se ve, el apóstol Pablo no solo se refiere al hecho de la encarnación en la epístola a los Filipenses, sino que subraya el modo de la misma. Subraya San Pablo el modo en el cual ocurre la encarnación. Porque San Pablo quiere destacar aún más la ejemplaridad del Señor encarnado, hecho hombre. ¡Qué tremendo impacto de humildad! El Verbo se despojó, no por cierto de su naturaleza divina, sino de su condición divina, preexistente a la encarnación. Se despojó de la gloria que su naturaleza le reportaba. Se despojó de la igualdad de trato con Dios que Jesús habría podido reivindicar, y no reivindicó en su condición humana. Lejos de querer que su divinidad se manifestase permanentemente, y lejos de manifestar que sus prerrogativas fuesen necesariamente reconocidas por todos, llevó su abajamiento hasta elegir el humilde camino de la sumisión y la obediencia. A mí desde chico, se los platico como algo personal, nunca dejaba de asombrarme cuál era la constante de Cristo. ¿Qué le decía al ciego, al sordomudo, al paralítico, al resucitado, a Lázaro? Por mencionar solo 5 o 6 de sus milagros más extraordinarios. ¿Qué les decía? ¿Recuerdan? No se lo cuentes a nadie. No se los digan a nadie. ¿Por qué? Porque como dice Teresa, no quería manifestar su divinidad de manera permanente. No quería que sus prerrogativas fuesen reconocidas por todos, sino que por el contrario, llevó su abajamiento hasta elegir el humilde camino de la sumisión y la obediencia. San León Magno, uno de los papas más extraordinarios de la historia humana, San León Magno habla de la humana humilitas, de la divina majestad, van juntas. La humana humilitas con la divina majestad, unidas en una sola y misma persona. Qué tremendo ejemplo para nosotros entonces, el poder seguir a Cristo. Alguien decía en la sesión pasada, y estoy de acuerdo, en que este libro de Kempis, La imitación de Cristo, seguramente es el mejor modo de imitarlo. Así que recomiendo ampliamente su lectura, su estudio y su puesta en práctica. La imitación de Cristo, de Fray Tomás de Kempis. Creo sinceramente que lo pueden encontrar con un tiro de tecla en la red. Y si no es así, alguien que me ayude, como siempre, creo que
Si lo encuentras, Ricardo, ojalá nos los puedas compartir. Así que, continuando, y ahora ya no cito a Teresa, sino a San Pablo. Dice San Pablo: el ejemplo de Cristo me sirve, dice San Pablo, para esclarecer el sentido de la humildad fraternal, al que yo me había referido anteriormente. Está hablando San Pablo en mi exhortación a los filipenses. Considerándoles, decía, cada cual a los otros como superiores a mí. La encarnación del Verbo, he ahí la primera lección de humildad que nos ha dejado nuestro Salvador. E insiste Pablo en otro lugar. Insiste de tal manera contundente que vale la pena ver cómo lo dice. Dice, la encarnación del Verbo. He ahí la primera lección de humildad que nos ha dejado nuestro Señor. Perdón, me estoy repitiendo, no. Lo que quería decir es, vosotros conocéis la liberalidad de nuestro Señor Jesucristo. Cómo de rico se hizo pobre por nosotros, a fin de que nos enriqueciéramos con su pobreza. Lo dice en la segunda a Corintios, versículos 8 y 9. Desde este punto de vista se puede decir que la humildad divina, ¿sí?, está en el centro del mensaje revelado. Repito, ¿cuál es el centro del mensaje revelado? La humildad divina. Es el núcleo del carisma, es el núcleo del misterio. En el misterio del Emmanuel, del Dios con nosotros, Emmanuel, del Dios hecho uno de nosotros, gracias al cual se hace posible el encuentro entre la plenitud de la divinidad y la nada de la criatura. Y es en esa unidad en donde se patentiza la plena justificación de la humildad, por cuanto dicha virtud encuentra aquí no solo su principio y su doctrina, sino también su perfecto arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un modelo arcaico. Arque, de arqueo. Arquetipo, un modelo arcaico, un modelo antiquísimo, pero insuperable y único. Esto quiso decir Jesús, significarnos al decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Con estas palabras se nos muestran justamente como doctor de la humildad, como un doctor de la humildad y como un practicante de la humildad. Es decir, no solamente enseña, no solamente pontifica, no solamente ilustra, informa, exhorta, sino que vive la humildad, como nadie más en la historia de la humanidad lo ha hecho. Por eso, cuando hablamos de Cristo, yo creo que es muy conveniente entender algo que yo alego con mucha frecuencia y aprovecho este marco para hacerlo. Cristo estuvo, está y estará entre nosotros. Una vez que se encarnó, ya no se desencarna. Cristo entonces, en estos momentos, y no me refiero al Cristo del sagrario, al Cristo hecho hostia consagrada, me refiero al Cristo que se encarnó, que creció en el vientre de María, que salió a la vida física, que creció, que estuvo entre nosotros, predicó, murió, resucitó y sigue vivo en el cosmos, en la creación. Porque su cuerpo glorificado ascendió a los cielos y ocupa un lugar en el espacio. Y no solo, ocupa un lugar en nuestra historia, en la historia humana. Y el principal lugar que tenemos que reconocerle es la humildad. Si pudiéramos reducir
a diversos personajes a una sola palabra? Pues por ejemplo podríamos hablar de el carnicero Lenin, el carnicero amarillo Mao Zedong, ¿sí?, el lobo estepario Stalin, el presidente comunista Lázaro Cárdenas, el perseguidor de la iglesia por excelencia Plutarco Elías Calles, el vendepatrias magnífico Benito Juárez, y así podríamos continuar. ¿Cuál sería entonces el principal mote de Cristo? Cristo, modelo de humildad. Básicamente, pero es un modelo de humildad que está entre nosotros, que se quedó entre nosotros y que acepta, que pide, que reclama que con la máxima frecuencia posible vayamos a postrarnos ante Él en un acto de adoración porque nos ama. Que la criatura se empequeñezca no teniendo de suyo más que la nada, parece normal. Sí, parece normal que nosotros, que somos criaturas, nos volvamos pequeños o nos reconozcamos pequeños. Pero lo verdaderamente asombroso es que Dios se empequeñezca. Los autores medievales gustaban de hablar de un Dios que se aprieta, de un Dios que se apoca, de un Dios que aun siendo aparentemente inaccesible, se vuelve absolutamente accesible y que pone a nuestro alcance, como lo dice San Bernardo, cede la majestad misma. ¡Qué formidable! Cristo nos cede la majestad misma, con un amor extremadamente humilde hasta la muerte y por consiguiente humildad y humildad profunda. ¡Qué modelo! Cada vez que yo leo o releo estas palabras, la verdad no deja de asombrarme, no deja de conmoverme, no deja de llenarme de la conciencia de mi propia pequeñez, y a pesar de todo me atrevo a planteárselo a mis alumnos porque, caray, qué difícil es encontrar en la vida cotidiana alguien que nos hable de esto. Por eso me atrevo a hacerlo, porque sé que de no hacerlo yo, probablemente nadie más lo haría a lo largo de la vida de todos nosotros. Y si no es así, que alguien me lo diga, yo ya lo sabía, ya lo había pensado, ya me lo habían enseñado, ya lo había leído, ya lo había hecho muy consciente, pero hablando en plata, lo veo bastante difícil. Por eso, con toda humildad, abajándome y reconociendo mi propia pequeñez, quiero que reconozcamos en Cristo el modelo perfecto de humildad. Pero continuando con el tema, dicen Pablo, Teresa, San Bernardo, Santo Tomás, dicen los cuatro a la vez, no solo en su encarnación nos dejó Cristo un acabado ejemplo de humildad, lo hizo también asimismo en el misterio de su pasión y de su muerte. Concretamente, San Pablo nos dice en aquella epístola que acabamos de aludir, Filipenses, donde los exhortaba a la práctica de la humildad para con los demás, a ejemplo del verbo que se había anonadado, asumiendo la naturaleza humana y renunciando a las prerrogativas de la gloria divina. Y agrega, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay algo muy importante de aclarar. Cuando Cristo vive su pasión, no la vive en su persona divina, no la vive en su naturaleza divina,
Persona es una, naturaleza es doble. La vive en su naturaleza humana, con su naturaleza humana, sin la trampa de recurrir a su naturaleza divina para atenuar el dolor. Si alguno de ustedes vio La Pasión, la película de Mel Gibson, asombrosamente fiel a lo que sucedió. Tan asombrosamente fiel que cuando la vio el Papa San Juan Pablo II, solamente pronunció 2 palabras. Así fue. Ya para que San Juan Pablo II diga de la película de Mel Gibson, así fue, es porque es teológica e históricamente perfecta. Entonces Cristo no hace trampa, renuncia a sus prerrogativas divinas para sufrir enteramente la bestialidad, la brutalidad de sus perseguidores, de sus asesinos, de sus torturadores. De tal forma que la pasión de Cristo, si realmente la entendiéramos, no podríamos cesar en un acto permanente de adoración, de gratitud y de amor. Porque hay que ver nuevamente esa película y verla como Cristo la sintió, como Cristo la vivió. Parece a algunos espíritus débiles, a algunos espíritus mojigatos o pusilánimes, les parece que la película tiene un exceso de sangre. Y podría decirse. Sin embargo, yo creo que la realidad fue bastante más efusiva de sangre que lo que alcanzamos a ver en la película, si bien es muchísima. Así que, habiéndose Cristo anonadado y renunciando a las prerrogativas de la gloria divina, entendamos cómo se humilló realmente, cómo aceptó el dolor realmente. La corona de espinas. Bueno, yo tengo aquí, les cuento algo, una de las plantas favoritas que tengo en mi jardín, que es bastante grande. Estamos hablando de una extensión de unos 300 metros cuadrados. Bueno, una buena porción está ocupada por una planta, una cactácea que se llama así, corona de Cristo. Y es una planta traída de Jerusalén por una amiga viajera. No recuerdo exactamente si esa planta la trajo mi suegra cuando fue a Jerusalén o la trajo una amiga, pero el hecho es que llegó de Tierra Santa. Y creció, creció y creció. Y no freno su crecimiento. Es una planta con unas espinas tan agudas que el filo de una navaja de rasurar sería chato, literalmente chato. Si comparamos el filo de las coronas, de las espinas con las que Cristo fue coronado, con el filo de una navaja de rasurar, no hay comparación. Un ligero rocecito, ligerísimo, y la espina se desprende de la planta y queda clavada en el dedo, en la mano, en el dorso, por donde se haya implantado, y qué difícil es sacarla. Y para sacarla hay que admitir dolor y sangre. No es nada más, ay, me quito una espinita y ya, no. Bueno, pues con esta planta es con la que Cristo es torturado y coronado de una manera brutalmente burlona, sarcástica, agresiva e irreverente, como Rex Judeorum, rey de los judíos. Y además, continuando con lo que dice Pablo al respecto. En el huerto de Getsemaní, donde la totalidad de los delitos del género humano se acumularon sobre Cristo. Repito, ¿qué dice San Pablo? Hay que entender que en el huerto de Getsemaní
donde la totalidad de los delitos del género humano se acumularon sobre Cristo, cual si Él los hubiese conocido. Y esto lo hace quien no conoció pecado. Y terriblemente, dice el apóstol, Dios se hizo pecado por nosotros. Quiero que piensen desde el pecado de Adán y Eva hasta el pecado del último hombre dentro de 100 años, 1000 años o cuando la historia termine. Quiero que piensen en que en estos momentos oficialmente, según ciertos medidores poblacionales de bastante seriedad científica, rebasamos ya los 8,000 millones de personas formando el género humano. Pero ¿cuántos hemos sido? ¿Cuántos más llegaremos a ser? Bueno, entendiendo entonces numéricamente, ¿cuántas veces pecamos al día? Dice por ahí algún gran santo, cuyo nombre no recuerdo, que el santo peca 7 veces al día. Imaginémonos cuánto pecamos nosotros. Esa frase está en la Biblia. Correcto. Gracias por la aclaración. Entonces hay que entender que a quien no conoció pecado, quiso por voluntad propia asumir los pecados de antes, de ahora y de después, de toda la humanidad, de toda la historia, y asumirlos como propios para pagar esa deuda y redimirnos. Entender esto a lo mejor es un ejercicio intelectual muy difícil, y no se diga un ejercicio espiritual y un ejercicio hasta psicológico muy torturante, pero hay que hacerlo. Hay que atrevernos a pensar en la magnitud de lo que esto significa. Porque todos nuestros pecados recayeron sobre Él, el Cordero de Dios que carga con ellos, anonadándose hasta el extremo de la postración. Y fíjense, no solo menospreció la honra, como se dice en la epístola a los Hebreos, sino que tuvo hambre de ignominia. Quiso saturarse de oprobios, ser deshecho de la plebe, menos que hombre, menos que gusano, que cualquiera pudiera haber aplastado. ¿No sería entonces lícito decir que junto con aquella humildad de sujeción a la que nos hemos ya referido, hizo también suyo voluntariamente la humildad de la abyección propia de los pecadores, por solidaridad con nosotros? Pues sí. La respuesta a esta pregunta es sí. Él no conoció ni la sombra del pecado. Un autor del siglo pasado de nombre Jean-Nicolas Gros pudo escribir así. Y con eso termino mi exposición de hoy sobre la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha sido humilde en el grado en que podía serlo un alma que conocía de la manera más perfecta el ser infinito de Dios y la nada de la criatura. En el grado en el que podía serlo aquel que, en calidad de representante y de garantía de los pecadores, se veía cargado con todos los crímenes de toda la historia del género humano. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hay que pensar en esto cuando decimos: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solamente con esta terrorífica reflexión nos podemos dar cuenta cabal de a qué me estoy refiriendo. Bien, pues con esto termino mi exposición de hoy. Me ha sido difícil, emocionalmente difícil, porque resulta imposible no conmoverse ante esto. Y espero que ahora sus preguntas, sus aportaciones, sus dudas, sus comentarios tengan este mismo sentido de ese asombro doloroso con el cual he transmitido
esta sesión. Bien, continuamos con sus participaciones. Adelante, por favor.